Ezequiel 20:33. Con orden todo, para que el Señor nos guíe. Hay que ordenarse en todas las cosas para que Él nos dirija. Luego, en el nombre de Cristo Jesús. Vivo yo, dice el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre ustedes, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con ustedes cara a cara, como litigué con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con ustedes, dice el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre ustedes a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy el Señor. Amén. Nota esto, hermano. Mira. Por eso lo importante es esa doctrina básica que estamos estudiando, ¿no? De saber los tiempos y de ubicarnos en la palabra, pues. Acá el Señor habla por medio del profeta Ezequiel, y el pueblo estaba en cautividad, estaba en el cautiverio. Y Dios le habla al pueblo y le dice que con brazo extendido ha de reinar sobre ellos. Le dice también que los llevará al desierto y litigará con ellos como litigó con sus padres. Está hablando el tiempo de Moisés, cuando Moisés lo sacó de Egipto. Dios lo dejó 40 años dando vueltas en el desierto, probándolos. ¿Sí? Cuando el Señor hace esta promesa o le dice a Israel esto que se avecina, nosotros pudiésemos pensar que le estaba hablando al Israel terrenal. Sus palabras iban al Israel terrenal, porque era su pueblo. Pero esto que Dios estaba diciendo acá iba al pueblo espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando de su reinado. He de reinar sobre ustedes con brazo fuerte y enojo derramado. Y cuando habla de desierto, el desierto ellos lo vivieron al salir de Egipto. Ahora estaban en cautividad y estaban en zonas colonizadas. Para que entendamos eso un poquito, allí tenemos la palabra desierto, que viene del referencia Strong H4057, que es el hebreo midbar, que viene a su vez de la raíz hebrea H1696, que es, ahí no está, pero es dabar. Dabar es palabra. Nosotros en griego, en el Nuevo Testamento, para hablar de palabra o el término palabra, viene del término griego que es logos. Pero en el hebreo, del Antiguo Testamento, palabra viene de dabar. Y esta palabra midbar viene de esa raíz que es el H1696, que es dabar, en el sentido de arriar, pasto postrero, es decir, campo abierto donde se arrea el ganado, por implicación desierto, soledad, yermo. En la traducción, en el significado de la Academia Española, desierto, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, era un lugar de pastos libres, no muy colonizado, a donde se podía llevar el ganado. ¿Por qué es importante conocer esto? Para poder conocer de qué hablaba el Señor. Cuando Él habla de desierto, nota que la manera de arriar tiene que ser con la palabra. ¿Se entiende? Porque la raíz original de esa palabra viene de dabar, que es la palabra. Entonces, el desierto era un lugar no muy colonizado. Cuando alguien habla de colonizado, ¿de qué estará hablando?
¿quién me puede decir? No es muy poblado, ¿verdad? Porque no ha sido conquistado, ¿verdad? No ha sido habitado. Entonces, cuando habla de un lugar no muy colonizado, podemos ver que por eso era que se llevaba el ganado allí a pastar, porque era un lugar propicio para pastar las ovejas. Porque a veces pensamos que el Señor hablaba de un lugar donde no hay ni siquiera agua, ¿no? Incluso la palabra nos enseña que en tiempos de Josué, en el desierto habían ciertas aldeas. Entonces, nosotros vemos que cuando el Señor habla de desierto, Él está hablando de un lugar a donde Él nos lleva, pero no un lugar terrenal o un lugar físico, que es lo que nosotros pudiésemos entender. Él lo ilustra con un lugar físico, pero no es un lugar físico. Cuando el Señor habla acá, el Señor lo dice en el 20:34, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Los sacaré de los pueblos y los reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Nota esto, para que podamos ver que no era ese Israel. Ellos pudieron haber pensado, bueno, como el Señor nos llevó a todas las tierras. No, pero mira lo que el Señor sigue diciendo. Con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos. Y allí litigaré con ustedes cara a cara. ¿Están viendo? Los sacaré de los pueblos, pero los llevaré al desierto de los pueblos. Se está viendo que no habla de algo físico, porque ya Dios está hablando de que en su reino Él iba a tratar a las personas en cada lugar y los iba a sacar de medio de los pueblos y los iba a juzgar en el desierto, pero de esos pueblos. Porque cuando nosotros nos hablan de desierto, nosotros podemos pensar que es un espacio físico, entonces Dios reúne a todo su pueblo y lo lleva a ese desierto, ¿no? Dios estaba hablando que cada uno de los que eran de Él, en medio del pueblo donde Él estuviera, Él lo iba a llevar a un desierto y iba a litigar con Él cara a cara. De eso está hablando Dios. ¿Y por qué es importante entender esto, hermano? Porque solamente así vamos a ver cómo la justicia de nuestro Dios no es invalidada en nosotros. No es invalidada. Dios es justo y Él muestra en su palabra que su justicia se aplica. La palabra nos enseña que Dios nos iba a castigar a nosotros por todo el mal que hicimos, porque la ley lo dice. Pero Él castigó todas esas cosas en Jesucristo para no castigarlas en nosotros. Ahora nosotros recibimos el perdón si nosotros recibimos a Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo, Dios nos lleva a ese desierto. Y esto es importante entenderlo. Si nosotros nos vamos a Marcos 1:12, Marcos 1:12, pido al Señor que vaya abriendo el entendimiento para que comprendamos todo esto, para que sea claro. Marcos 1:12. ¿Estamos allí? En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Nota esto. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu impulsó a nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde? Al desierto. Vamos a leer un momentico Marcos 1:4. Marcos 1:4. ¿Estamos allí? Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él
toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pregunta: ¿dónde bautizaba Juan? En el desierto. En el desierto. Juan bautizaba en el desierto. Vayamos notando todo esto. Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿lo llevó a dónde? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y Marco bautizaba en el desierto. Si nosotros vamos a Lucas 4, mira esto. Lucas 4. La gloria sea para el Señor Jesucristo. ¿Estamos allí? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Estamos viendo? Entonces, el Espíritu Santo lo llevó ¿para qué? Para ser tentado. Nosotros muchas veces, porque es la enseñanza que se ha repartido, ¿no? Tradicionalmente, que bueno, cuando Dios nos quiere probar, nos lleva al desierto. Pero cuando nos vamos a esta porción de Ezequiel que leímos hace un momento, Ezequiel deja claro que Dios llevaría a su pueblo al desierto y allí litigaría con ellos. Y con brazo fuerte y extendido, reinaría sobre ellos, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Ezequiel. Entonces, Ezequiel está dejando claro que Dios iba a reinar sobre su pueblo con brazo extendido y lo iba a llevar al desierto. Cuando yo entiendo que Dios a todo su pueblo lo va a llevar al desierto, puedo entender muchas cosas del Evangelio. Si nosotros nos vamos a 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 6, 14. ¿Estamos allí? Vamos a leer pues. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Notemos esa palabra del Señor. El Señor dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Notemos que hace diferenciación entre varias cosas, ¿cierto? Como diciendo que Él no está con aquello, o sea, no os unáis en yugo desigual, para eso es el ejemplo. Pero cita varias posiciones con respecto al ejemplo que da, pero para mostrar que son cosas contrarias a él. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Dios le dice al pueblo, después que le da ese ejemplo, le dice: por lo cual, salid de en medio de ellos. Notemos esa palabra, salid de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no nos recibe si nosotros no salimos al desierto. Y es algo que a pocos han entendido. A muchos les cuesta entender. Dios nos llama
Y Dios nos dice, salid a mí, a mi encuentro. Y Dios no nos recibe si nosotros estamos todavía en medio de las cosas que son contrarias a Él. Y esto es lo que Ezequiel deja claro allá. Reinaré en medio de ustedes con brazos extendidos. Los haré entrar en los vínculos del pacto. Si nosotros nos vamos, hermano, a Marcos, pero vamos a ir ahora al capítulo 8, versículo 22. Vamos a estar muy pendientes, porque a medida que vayamos avanzando vamos a ver más claro el tema. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Vamos a devolvernos allí al capítulo 7 y versículo 31. ¿Estamos allí? En el nombre del Señor Jesús. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Amén. Lo voy a dejar hasta allí para poder hacer una pequeña comparación entre lo que acabo de leer de este caso al caso anterior. ¿Qué situación se parece en el obrar del Señor? Que los sacaba fuera, ¿verdad? Los sacaba fuera. ¿Por qué? Porque Dios es muy claro, hermano. Ya que vemos esto que coincide, pues, en las dos sanaciones, vamos a enfocarnos en la segunda. En el 8:23 dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿De dónde? De la aldea. La aldea es el lugar donde está la comunidad, ¿cierto? Yo quiero que entendamos esto, hermano, porque es muy bonito cuando el Señor nos enseña su palabra y aprendemos y crecemos, pero es muy triste porque no lo pueden ver los que no lo aprenden, pero uno sí. Y es muy triste ver cuando las personas no pueden aprender la palabra de Dios y por consiguiente tampoco pueden crecer, porque nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo. Ahí es donde viene nuestro crecimiento espiritual y Dios se glorifica en nuestra vida si tenemos conocimiento, porque eso es muy importante, hermano. El conocimiento es el que nos da tamaño a nosotros en el Señor. Por eso es que dice que Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Por Dabar, por Logos, por su palabra, que vive y permanece para siempre, dice Pedro. ¿Sí? Mira esto. Y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Notemos que él no veía bien, porque dice que veía a los hombres como árboles, ¿cierto? O sea, que no veía bien. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y ¿qué dice? Y le hizo que mirase.
A mí me llama la atención que cuando yo busco esa palabra en otras traducciones, por lo menos Biblia Las Américas lo omite. Esto de que le hizo que mirase. La Biblia textual también lo omite. Pero cuando uno se va al Strong original, la Reina Valera Strong lo cita completo con el referencia Strong. Y es importante que esta palabra uno la subraya allí. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos está mostrando una situación en medio del milagro. Y es lo más importante. Porque Jesucristo, cuando hacía el milagro, Jesucristo no estaba tan interesado en el milagro como en que nosotros lo conociéramos a Él. ¿Se entiende? Que entendiésemos qué era lo que Él buscaba de nosotros. Cuando yo veo la vida de Jesucristo en los evangelios, yo veo que lo único que el Señor nos pide es que le creamos, que tengamos fe en Él. Solamente es lo que Él quiere y es lo que lo hace sentir gozoso. Yo veo la reacción de Él cuando le dice a la mujer sirofenicia, le dice: mujer, grande es tu fe. Ahí cuando le dice al centurión: aún ni en Jerusalén he hallado tanta fe. Todas esas expresiones son expresiones de alegría, de oye, qué bueno, porque es la fe lo que lo mueve a Él. Y en ambas cosas muestra cómo corresponde a esa fe, porque dice: hágase como tú has dicho, le dice a la mujer. Y al hombre también le concedió el milagro, porque él volvió y ya estaba hecho como él lo pidió. O sea, aquí yo veo que el hombre no veía sino como árboles que caminaban. ¿Qué nos está enseñando el Señor allí? Que todavía no había salido de su incredulidad. Entonces, como Él es Dios y Él es soberano, Él lo hizo que viese. Pero Él no miró por su fe. Dios hizo que Él viese. Ahí nosotros hablamos de la soberanía de Dios. Porque Dios hace los milagros por fe, pero Él es soberano y a veces sana personas porque Él quiere, pues. Él es Dios, Él es soberano. Entonces acá la Escritura nos está enseñando es eso, que Él le hizo que viese, porque Él quiso, pues. Pero Él no creyó a Jesús. Y por eso después Jesús le dijo: no entres en la aldea. No entres en la aldea. ¿Por qué? Porque Jesucristo le estaba enseñando a él que si él entraba en la aldea, toda la sustancia de eso que él le había dado, él lo iba a perder. Vamos a ir un momento a Mateo 13. Como les dije, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo un poco más. Mateo 13. Ajá. Vamos a ir al versículo 22. Esta es la parábola del sembrador. Voy a ir a lo que me concierne. Mateo 13, 22. ¿Estamos allí? En el nombre del Señor Jesucristo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Estamos viendo eso allí? Que la tierra que dio problema, ¿cuál fue la tierra que dio problema cuando iba en su avance? Porque esta es la tierra que está antes a la tierra que da fruto, porque antes de esa tierra habían dos tierras que eran muy distintas, ¿cierto? Que es la que no tiene raíz y es la otra que el enemigo arrebata la palabra, ¿cierto? Son dos tierras previas a esta, y esta es previa a la que da fruto. O sea, yo puedo notar en esa parábola que esta tierra, el que ya va a esa tierra es porque ya va en avance, ya ha pasado aquellas pruebas. O sea, ya la palabra la recibió porque tiene raíz en sí. Y ya la recibió. Entonces,
llegó a este punto donde el afán y las riquezas de este mundo ahogan la palabra que ya había recibido, pero ya la tenía. Vamos a devolverme porque veo caras asombradas todavía. Vamos a devolvernos y vamos a tener que hablar un poquito de esto. 13:18, ¿estamos ahí? En el nombre de Cristo Jesús. Hoy pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ya ahí van dos tipos de tierra, ¿cierto? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tercer tipo de tierra, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Cuarto tipo de tierra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora me explico. Para yo ser de este último tipo de tierra, yo tengo que pasar por recibir la palabra y no dejar que el enemigo me la robe. Primer tipo de tierra. Tengo que tener raíz en mí para poder perseverar en la palabra y sufrir la persecución por causa de esa palabra. Tercer tipo de tierra que tengo que aprobar. Tienen que venir todas las preocupaciones de este mundo y yo tenerlas en poco ante el reino de Dios, para llegar al último tipo de tierra, que es el que debo ser, y ahí voy a dar fruto a 100 por uno, porque ya pasé por aquello. Acá es donde la persona sucumbe, y es lo que da tristeza. ¿Y por qué sucumbe? Porque no entendió que tiene que salir al desierto, al encuentro de Dios. ¿Qué fue lo que ahogó la palabra? Según lo que está diciendo Mateo. ¿Qué fue lo que la ahogó? Los afanes de esta vida. Los afanes. ¿Y de qué? De esta vida. Todo lo que te puedas imaginar. Todo. Por eso Jesucristo dijo que si amas estas cosas más que a mí, no eres digno de mí. O no puedes ser mi discípulo. Me gusta más esta con relación a lo que estamos hablando. Dios no se equivoca. ¿Por qué? Si tú amas más las cosas del mundo que la palabra, no me vas a poder entender. ¿Se entiende? Porque el discípulo es el que permanece en la palabra, ¿o no? Si tú amas más las cosas del mundo, no vas a poder permanecer en la palabra. Y como dice Juan, que el que permanece en su palabra es verdaderamente su discípulo, tú no vas a poder permanecer, entonces tú no vas a ser verdaderamente su discípulo. Porque el desierto es donde Dios se encuentra contigo. Yo veo en las tentaciones de Jesucristo en el desierto, que después que Él reprende al diablo y le dice apártate de mí, Satanás, dice que los ángeles venían a Él y le servían. ¿Es o no es? Eso simboliza a nosotros igual, hermano. David lo dice de esta manera: aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. ¿En presencia de quién? ¿De quién? De a mis angustiadores. ¿En qué salmo se encuentra aquello? Salmo 23. Quiero que entendamos esto, hermano. Pienso que nos dé mucha sabiduría. Su versículo 5, él dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mi angustiadora. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. ¿Cuántos se acuerdan cuando yo expliqué ese salmo desde el comienzo? ¿Quién levanta la mano que se acuerde que yo expliqué ese salmo acá? Ninguno se acuerda. ¿Usted se acuerda? ¿Quién más se acuerda? Más nadie se acuerda. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Habla del pastor, ¿verdad? Después te dice: en lugares delicados pastos me hará descansar. El pastor, ¿qué hace? Saca la oveja y la lleva a los pastos, ¿verdad? Los pastos de la palabra, ¿cierto? Junto a agua de reposo me pastoreará,
¿verdad? Esas aguas es donde el Señor nos está limpiando, ¿cierto? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Ahí empieza la aflicción. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. ¿Y por qué? Aunque ande en valle de muerte no temeré. ¿Están viendo cómo viene eso inmediatamente aquello? Porque el pastor te lleva. Y después te dice que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí es donde viene la prueba, pero Él está con nosotros. Tu vara y tu callado aliento me infundirán. Porque en ese momento que nosotros estamos pasando por tribulación, nosotros en vez de sentir el consuelo del Señor, sentimos en la vara, porque nos está corrigiendo. ¿Por qué? Porque Ezequiel, ¿qué dice? ¿Qué dice Ezequiel? Dejen esto apartado, porque me interesa que entendamos. Y vamos a Ezequiel un momentico donde comenzamos hoy. Ezequiel 20. Versículo 37. La gloria sea para el Señor Jesucristo, que es grande y poderoso. ¿Estamos allí? 20:37. Listo. En el nombre de Cristo Jesús. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Están viendo? Como el buen pastor nos hace pasar, ¿por dónde? Bajo la vara, ¿verdad? ¿Y quién tiene esa vara? ¿Ah? ¿Quién tiene esa vara? ¿Quién la tiene? El pastor, ¿verdad? El pastor es el que tiene esa vara, el Señor. Entonces, nos hace pasar por esa vara, ¿verdad? Por eso es que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque esa vara, que es ese callado, nos infunde aliento, pero es por la justicia que siembra en nosotros. Nosotros podemos pensar, como muchos malinterpretan, que Él nos soba. No, Él te hace pasar por la vara y te mete en lo que Él manda, y después eso te da aliento a ti porque estás en justicia, entonces estás en paz con Dios. Y vienen a ti esas cosas espirituales que tú antes no las conocías, porque ya estás en justicia. Entonces ora y Él responde, ora y Él responde. Sí, podemos seguir con el Salmo. Después de eso, de pasar todo aquello, dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuáles angustiadores? Aunque ande en valle de sombra no temeré mal alguno. Los que nos atacan, los que vienen a destruirnos, todos esos demonios que usan a las personas y toda esa aflicción que pasamos. Dios después delante de ellos nos bendice. Por eso dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. El que soporta la tentación, después que hubiese soportado la tentación, recibirá la corona de vida. Eso habla es de una bendición, más que de un coronar que nos hagan a nosotros. Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos llama como pastor que es, Él es el libertador. Él nos saca del mundo y nos lleva al desierto. Y después del desierto nos mete en la tierra prometida. Esto lo usan los falsos profetas para hacer mercadería. Pero resulta que cuando entramos en la tierra prometida es porque somos personas de justicia. Entonces, entramos en el reino del Señor Jesucristo. Porque somos personas de justicia. Entonces, eso es lo que está enseñando la palabra. Pablo no tenía muchos castillos y oras y perlas, pero Pablo decía que para él el vivir era Cristo. Él decía, como destruido, pero no estoy destruido. ¿Por qué? Porque él vivía en el reino de Cristo, pero no necesariamente económicamente tenía mucho dinero. Por eso él le dice a los filipenses, en Filipenses 1:6, estoy persuadido de que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Persuadido es que alguien lo convenció de aquello. ¿Y cómo lo convencieron? Porque hicieron la obra en él, y ese fue Cristo. La hizo en él, entonces él a los que veía madurando y los veía pasando por pruebas y llorando y eso, Pablo le decía que se quedaran tranquilos, porque él sabía que Cristo iba a perfeccionar la obra en ellos.
porque esto es muy importante. Esta carta no era de Pablo para todo el mundo, porque a veces agarran esos versos. No, nosotros sabemos quiénes padecen por el reino y quiénes no. Los que venimos a Cristo de corazón, el Señor nos mete en el desierto y empezamos a padecer, pero como ovejas, porque vamos escuchando la voz del pastor, que es el Señor Jesucristo, que es el que nos está tomando de donde estamos, en este caso Venezuela, y nos lleva a un desierto que es espiritual, no físico. Pero aquí en Venezuela, ¿se entiende? Porque Él es el pastor, y para eso murió, para eso vino al mundo, para sacar de todo el mundo su pueblo. Por eso dice que los ángeles tomarán de los 4 extremos de la tierra. Son cosas espirituales, hermano, que son para nosotros, los que somos espirituales. Entonces, cuando habla de desierto, habla es de prueba, proceso, aprendizaje. Allí habla de desierto, donde Dios nos mete en el vínculo del pacto, donde Dios nos enseña a vivir conforme a su palabra. Bueno, ahora vamos a 2 de Corintios, para que podamos entender por qué el Señor ahora dice esto. 2 de Corintios 6:14. Gracias al Señor por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos allí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea que el que nos demanda que salgamos a Él es Dios. ¿Y cómo nos demanda que salgamos a Él? Saliendo del mundo. Saliendo del mundo. Hermano, una de las cosas que me ha enseñado a mí a entender la palabra de Dios es las cosas que yo he vivido. Lo que yo he vivido como cristiano que soy, me ha confirmado la palabra y me la ha enseñado. Porque en lo que he padecido, he visto que las palabras de Jesucristo se han cumplido en mi vida. Yo miro esto y me es difícil no mirar cómo pervierten algunas porciones de la Escritura para no hacer esto que Dios manda tan claramente. Pablo habla en 1 de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 19. ¿Estamos allí? En el nombre del Señor Jesús. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, ese verso muchos lo pueden tomar como excusa para decir que
que no me tengo que apartar de la gente. Y yo digo que es no conocer la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está hablando allí es: yo estoy con Dios, yo salí al desierto, y ya vamos a ahondar un poquito más en esto, cómo padeció Jesucristo y cómo nos manda a nosotros a padecer. Yo salí al desierto, pero yo, por hacerme copartícipe del Evangelio, yo me acerco y le hablo al que no, al que es judío, al que está sin ley, a esto. O sea, les hablo, pero no es que yo me meto con ellos allí, porque ese es el error. Y por eso muchas veces podemos pensar hoy: Señor, vamos a evangelizar en los colegios, en los liceos. No, Dios no te llama a meterte a ti en esos lugares, al contrario, Dios te dice que salgas de allí. Salgas de allí. La Escritura habla en Hechos que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. La Escritura habla que Dios le prohibió a Pablo que entrara en Asia. ¿Por qué? Porque es un guiar del Espíritu. El Espíritu sabe dónde están sus ovejas y Él nos guía. Lo que pasa es que el hombre, en su soberbia, le cuesta comprender que hay un Dios todopoderoso que guía al hombre, pues, cuál es su camino. Y te puede hablar así como hablamos nosotros. Entonces, Pablo pudiese decir hoy, o sea, qué cosa tan fantástica, ¿no? Que Dios nos hable. Como lo dijo cuando la resurrección. Él dijo: ay sí, cosa maravillosa que Dios resucita a los muertos. Y es que es verdad, porque era tan creyente que decía: ay sí, qué nuevo es eso, que Dios resucita a los muertos. Ellos no lo creían y decían que estaba loco, pero él lo hablaba como algo normal. Igualmente nosotros, yo por lo menos: ay sí, Dios te habló. Dios habla. Dios habla. A cada momento nos habla. Porque es la fe la que nos hace estar en esa actitud, caminar consciente de aquello que es más real que las cosas que vemos. Entonces, cuando Pablo le dice eso a los corintios, él no le está diciendo que se metan en un burdel y le predican a las prostitutas. ¿Se entiende? Imagínese usted eso. Que uno se vaya: no, hermano, vámonos el sábado y nos vamos para la discoteca. Y bueno, para predicar a la gente que está ahí. Y si bueno, hay uno borracho, nos compramos una cervecita y nos las tomamos para predicarle, porque si no, de repente no nos escucha. Es algo absurdo, ¿verdad? O sea, no es esa la interpretación del texto. O sea, ya Pablo se sobreentiende que un cristiano debe entender esto que yo estoy predicando ahorita. Eso es lo que habla Pablo. Entonces, se sobreentiende que un cristiano sepa que tuvo que haber salido a Cristo, a buscar a Cristo. Se sobreentiende que un cristiano, lo que pasa es que todos lo han pervertido, que un cristiano se ha apartado para Dios totalmente. Eso se sobreentiende. Entonces Pablo decía: yo como cristiano que soy, me hago como es que si yo estuviese sin ley, más no estando sin ley. Pero no solamente ese verso se presta para malas interpretaciones, porque dice en 1 Corintios 5, también este verso se puede malinterpretar, pues. 5:9. ¿Estamos allí? 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Amén. Entonces, no, pero es que Dios dice que no, que estemos con ellos. ¿Se entiende? No, hermano. Porque entonces en el Salmo Dios te dice: tu parte era con el ladrón. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, hermano, que simplemente te está diciendo que no es que tú te vas a apartar de la gente así, pero tú no vas a estar en el sistema que ellos están. Por lo menos usted no va a decir: no, la suegra, vamos a poner aquí una pared de madera porque usted no es cristiana, y en la cama va a hacer una pared de ladrillo y Malabé duerme del otro lado y tú de este lado porque no es cristiano.
No, pero Él tiene un sistema sin Cristo que Dios te manda a salir de ese sistema y a resistirlo. Por eso es la prueba, por eso es que padecemos. Porque Pedro dice de esta manera, Pedro dice en su carta, en Primera de Pedro, versículo 4, mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro 4, versículo 3. ¿Estamos allí? En el nombre del Señor Jesús. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Lo primero que vamos a ver acá que Pedro le está diciendo a personas que padecen por ya no participar en esas cosas. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo Pedro. Y ellos lo ultrajan a ellos, ¿por qué? Porque ya ellos no andan. Cuando dice a ellos les parece que ustedes no corran, no está hablando de que tú corras, no, que tú no andes ya con ellos en lo mismo que andabas antes. Porque se comete el error que hacen algunos que son legalistas, en estos días hablamos de los fariseos, y entonces dicen, no le hablo, chupa limón, ¿verdad? Que no le hablo, radical, no le hablo. No. Hay personas que se han apartado del Señor y yo me los consigo y les hablo, pero les hablo lo necesario. Ellos ya ven que no es lo mismo yo con ellos, ¿se entiende? O sea, ya mi actitud hacia ellos no es la misma. No es la misma atención, no es el mismo querer hablar con ellos, preguntarles por su vida. No, porque al saber que no tienen a Cristo, no me interesa sus vidas. ¿Se entiende? Y no hay un tema de conversación, porque yo salí al encuentro de Cristo y ahora estoy apartado para Cristo. Mi vida es distinta, mis actitudes, mis hábitos, todos cambiaron, porque ahora soy cristiano. Por eso padezco persecución todos los días. Antes era más fuerte porque, bueno, primero porque estaban llegando y segundo porque yo no estaba acostumbrado y respondía ante ellas. Hasta que el Señor me fue enseñando que, bueno, eso era necesario. Eso era necesario. ¿Por qué? Porque iba a salir al encuentro de Él y el reino de Él no es de este mundo. Hay muchos que hasta hoy no entienden esas palabras que Jesús le dijo a Pilato. Pilato le dijo, tú eres rey. Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vinieran y pelearan por mí. Hay gente que dice, no, como es del cielo, los ángeles no, los ángeles pueden venir y destruir el mundo. Lo que le estaba diciendo Jesucristo, mi reino no es como el de ustedes. Porque el de ustedes, si alguien no le quiere servir, manda un ejército y lo destruye. El mío no es así. Yo al que me golpea, yo lo bendigo. Mi reino no es de aquí, eso es lo que le estaba hablando, porque así somos nosotros hoy, hasta que Dios diga ya basta, y descienda y derrame la ira, y solamente vamos a quedar los que reinaremos con Cristo por siempre. Eso es lo que enseña la palabra, eso es lo que yo predico. Entonces, cuando la palabra nos enseña esto acá, está hablando, hermano, que ya nosotros, está diciendo Pedro, ya ustedes, como no corren con ellos los ultrajan. Pero esto de que debemos de padecer con Cristo, mira cómo nos lo dice Hebreos. Hebreos 13, mira lo que nos dice con respecto a eso. Y es tremendo, esto es lo que dice el apóstol a los hebreos. Hebreos 13, en su versículo 11. En el nombre de Cristo Jesús. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados como fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta,
Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Se ve claro? Notemos, porque el apóstol a los hebreos, para mostrarnos esta gran verdad, cita la ley y dice, los cuerpos que metía el sacerdote al altar, al sacrificio, y los llegaban y los quemaban, estaba fuera de ¿dónde? Del campamento, ¿verdad? Estaba fuera. Y notemos esto, los quemaban porque Dios mandaba quemarlos completamente, ¿cierto? ¿Y por qué a quemarlos completamente? ¿Quién me lo puede decir? Porque tenía que ser una ofrenda totalmente quemada. Ese es el sacrificio perfecto para Dios. Dios no quiere nada a término medio. Tú a Dios te le presentas y Dios dice, ay no, Señor, no. Jesucristo dice, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. No he hallado perfecta tus obras delante de Dios. Ese es nuestro Dios. El que pocos predican porque el príncipe de este mundo los ha engañado. Pero es el Dios que nosotros debemos de predicar para que la gente se salve en verdad. Es así. Solamente así va a haber salvación. Cuando Cristo ha anunciado la verdad, la palabra, en verdad. No lo que a la gente le parece. Entonces, esos cuerpos, según la ley, eran quemados fuera de ¿dónde? Del campamento. Pero nota esto, quemados, eran totalmente quemados fuera del campamento. Eso nos ilustra a nosotros. Después te dice, por eso Jesucristo, para que se cumpliese la ley, padeció ¿cómo? Fuera del campamento. Ahora te dice, ahora salgamos nosotros y llevemos su vituperio fuera del campamento. ¿Se entiende? Porque Dios nos llama a salir. Y si no salimos, no seremos salvos. Si no somos capaces de salir, no seremos salvos, hermano. Porque eso es lo que está diciendo Pablo a los Corintios. Que Dios dijo, salid de en medio de ellos y yo los recibiré. Y ustedes serán mis hijos y yo seré su padre. Es así. Y yo seré su Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Sí, es necesario el desierto, sí, pero un desierto genuino. Porque ahí es donde Él dijo que iba a reinar sobre nosotros con mano fuerte y brazo extendido. En el desierto. ¿Cuántos están hoy en el desierto? Nada más yo. Más nadie está en el desierto. Tú también, Francia, así de valor. Alejandro también dice que está en el desierto, más nadie. ¿Usted también está en el desierto? Pero qué seguridad, ¿no? Ella hizo así. Las personas deben saber si están o no en el desierto. Yo salí al desierto desde que el Señor me llamó. Es así. Desde que el Señor me llamó, salí a Él, al encuentro de Él. Empecé a decirle que no a las cosas pasadas. Empecé a decirle que no. Empecé a poner distancia entre muchas cosas. Y Él me ayudó. Porque Él dice, no temas, yo te ayudo. Hay muchos que no entienden eso hasta hoy y es triste. Y leen las porciones y se emocionan. No temas, yo te ayudo. Simplemente Haris, gracias, gracias. No temas, yo te influencio. No temas, yo te llevo. Qué tremenda es la palabra. Qué glorioso es nuestro Dios. Qué tremendo. Pero cuando salimos fuera. ¿Y por qué? Porque solamente allí vamos a llevar el vituperio de Él. Nota lo que está diciendo el apóstol a los hebreos. Salir fuera llevando su vituperio. ¿Por qué? ¿Por qué su vituperio? Porque te van a vituperar por Él, porque Él es el que te manda a salir fuera. Y ahí Él va a recibir su gloria. Porque tú vas a padecer por Él y ya Él padeció por ti. Y tú le vas a decir, sí, Señor, esto lo hago yo por amor a ti. Es así, por eso dice que el que confiesa que Jesús es el Señor. Eso habla de una confesión genuina, una vida, un caminar, un andar. Eso habla de eso. Si no tenemos un desierto, no podemos estar con el Señor, hermano. Si no salimos del mundo, jamás lo conoceremos como Él es.
jamás. Y si somos salvos, ni lo pregunte. Acá no lo pregunte. Pregúnteselo a un falso profeta porque a lo mejor le va a decir que sí. Pero si usted no ha salido al Señor fuera, eso es señal de que usted no es salvo. ¿Y por qué? Porque Él dijo, yo los recibiré. ¿Eso no es? Debemos de salir, debemos de entrar en su pacto, en su vínculo. Cada palabra que Dios habla tiene que estar en nuestro ser, con celo, con ganas de obedecerla. Eso es haber salido. Cada palabra que el Señor nos dice. Yo pensaba en todo y le decía a Francia, Alejandro también le hice el comentario, que todas las cosas que el Señor ha estado hablando acá se han estado cumpliendo. El Señor ha estado diciendo, daré a todo. Y mira cómo ha dado 2 ministerios en un poco tiempo. Y no solamente eso, el domingo vimos, aunque bueno, como toda persona cuando empieza, ¿verdad? Ahí vamos, pero gloria a Dios. ¿Ah? Y estoy viendo cosas nuevas. Y yo me gozo porque veo que el Señor va haciendo diferencia en su casa. Va mostrando que es un cuerpo y que son muchos miembros que trabajan todos. No es uno solo trabajando ni ejerciendo señorío sobre los otros. No, es un cuerpo que todo trabaja y se ayuda entre sí. Se junta por todas las coyunturas hasta que llega el conocimiento pleno, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Cuando yo veo lo que el Señor está haciendo y estoy pendiente de lo que ha venido hablando tiempo atrás, me doy cuenta que todo se está como uniendo. Lo que Él ha venido diciendo se está cumpliendo. Por eso los exhorto, hermano, a los que ya están trabajando y a los que no han empezado a trabajar. Anímense, porque vale la pena. Vale la pena. La obra de Dios la levanta es Dios, hermano, no nosotros. Cada palabra que yo tengo, esta palabra que yo estoy hablando acá, Jesucristo quiso que se hablase hoy acá. Es así. Y cada uno de los que están acá, Jesucristo preparó esa palabra, la puso en mi boca para cada uno de los que están hoy acá. Es así. ¿Y para qué? Para que lo entendamos, para que lo escuchemos y para que lo obedezcamos. Porque ese es Jesucristo. Jesucristo es el que nos demanda obediencia y nos dice salid a mí, salid a mi encuentro. ¿Por qué? Porque Él es el pastor y nos va a llevar por el lugar por donde hemos de ir. Es así. Eso debemos de entenderlo. Y si queremos salvarnos, tenemos que escuchar la voz de nuestro gran pastor. Tenemos que saber escucharla, saber discernir la palabra, saber atenderla, para poder conocer a ese pastor. Es así, hermano. Es así. El desierto es para nosotros. Dios hizo el desierto para nosotros. Cuando nosotros vemos ahí en Ezequiel 20, donde comenzamos, mira lo que dice en el versículo 38. Para que notemos que hay otras cosas que llaman la atención, ¿no? En todo este proceso del desierto. En el 37 nos dice Ezequiel 20:37: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Estamos allí? Y apartaré de entre ustedes a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. ¿Estamos viendo eso allí? De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré.
mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy el Señor. Amén. Ahí el Israel obviamente es espiritual, ¿cierto? Pero, nota esto, y apartaré de entre ustedes a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. ¿Contra quién? Contra la palabra. ¿Qué es rebelarse contra la palabra? Simplemente no recoger con ella, simplemente no obedecerla. Eso es rebelarse contra la palabra. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. ¿Por qué de la tierra de sus peregrinaciones? ¿Cuál es mi peregrinación hoy en día? Esta, el Evangelio. Yo estoy peregrinando con Cristo. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso dice la palabra que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no sabía dónde había de ir, pero salió confiando en aquel que lo mandó a salir, ¿cierto? Y dice que él habitó en aldeas, ¿verdad? Porque él no tenía la confianza en esa tierra, sino en aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Eso es lo que me dice la palabra a mí. ¿Es o no es? Entonces, acá yo veo que el Señor está diciendo que apartará a los rebeldes. Apartará a los rebeldes. Vamos a ir a Mateo 25, 31 para que entendamos eso un poquito mejor. Mateo 25, 31. La gloria sea para el Señor Jesucristo, Dios glorioso y majestuoso, altísimo es nuestro Señor. Hace como quiere, ¿vale? ¿Estamos allí? Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Estamos viendo? ¿Cómo será el juicio? ¿Cómo será el juicio? Se sentará el Señor y la gente se defenderá. No, ¿verdad? Apartará a unos para acá y a otros para allá, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra. Ahora veamos de qué manera lo juzga el Señor. En el 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿y qué? Me diste de comer. Tuve sed, ¿y qué? Y me diste de beber. Fui forastero, ¿y qué? Y me recogiste. Estuve desnudo, ¿y qué? Y me cubriste. Enfermo, ¿y qué? Y me visitaste. En la cárcel, ¿y qué? Y viniste a mí. Vamos al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, ¿y qué? No me diste de comer. Tuve sed, ¿y qué? No me diste de beber. Fui forastero, ¿y qué? No me recogiste. Estuve desnudo, ¿y qué? No me cubriste. Enfermo y en la cárcel, ¿y qué? No me visitaste. ¿Quién me puede decir qué condena allí a unos y qué salva a otros? Que unos hicieron y que otros no hicieron, ¿cierto? Unos vieron lo que el Señor mandaba y lo aplicaron. Por eso el Señor les dijo: ven, entra al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero a los que no hicieron, les dijo: malditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que maldito el que no permaneciera en las palabras de ese libro, ¿cierto? Y algunos dicen: ay, pero es que Cristo quitó esa maldición. Sí, se la quitó
a los que lo aceptan y lo reciben y creen en Él. Y hacen su voluntad, que es lo más importante. Porque los que no son malditos por Dios, porque Dios dijo, maldito el que no permaneciera en las palabras de esta ley. Porque son cosas que hay que entender, hermano. Son cosas que hay que entender. Porque la Escritura nos dice, más vale es no haber conocido a Dios que conociéndolo, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Y por qué? Porque los que sin ley pecaron, sin ley van a ser juzgados. Y los que pecaron con la ley van a ser juzgados con la ley. ¿Qué hay que entender acá? Que si tú te acercas a Dios, Dios te va a juzgar por la ley. Ahora si naciste en Cristo, Cristo está influenciándote, créelo que esa ley tú la vas a guardar. Porque es la gracia en ti. Y si Cristo viene y tú no eres perfecto, te vas con Él, porque tú has andado caminando con Él. Qué diferencia, ¿verdad? Porque esa es la verdadera salvación que Dios predica, no hay otra. De lo contrario, yo estaría pisando la justicia de Dios. Y no, yo soy salvo porque Jesucristo me salvó. Puedo fornicar, puedo hacer lo que me dé la gana porque soy salvo. Uy, ¿cuándo se dijo eso? Como si moría unas cosas voy a volver a edificarlas, dice la palabra. ¿Cómo vas a andar en algo que ya moriste a eso? Es una locura, ¿verdad? No puede ser. Los que nacimos para Cristo o los que nacimos con Cristo andamos en novedad de vida, ¿cierto? Por eso yo me gozo. Por eso yo me gozo. Mire, el domingo yo salí de ahí cansado. Pero hermano, créanlo, mi corazón iba grandote así, grandote. Porque es una satisfacción, salí cansado por servir a Cristo. Es una satisfacción muy grande, muy grande. Y me recordé de tiempos cuando nosotros estábamos empezando, que nos íbamos al hospital y servíamos bastante. Lo que pasa es que bueno, el Señor nos va haciendo crecer y nos pasa por diversas partes. Pero todo esto que el Señor dice acá, nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Todo. Acá al hospital, todo. Y los que no lo han hecho van a tener esa oportunidad, créanlo, porque el renuevo es así. Lo que pasa es que vamos según lo que el Señor nos va guiando y lo que está enseñando. Ese es nuestro Dios. Pero esta es nuestra obra. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Y si no estamos en eso, no esperemos, porque eso es lo que enseña Cristo. Entonces, ¿para qué Cristo dice esto si eso no es? No, van a haber otros que no necesariamente. ¿Quién te dijo eso? Si dice que es el juicio de las naciones, a uno lo va a apartar y a otros para acá. Ahí están las naciones, todo el mundo, mundachi. ¿Es o no es? Entonces, cuando nosotros, hermanos, salimos al desierto, al encuentro del Señor, todas estas cosas van a venir. ¿Por qué desierto? Bueno, porque es el lugar que no está colonizado. Es el lugar donde se lleva el ganado, ¿a qué? A que coma, a que se recree, ¿cierto? Las ovejas las sacan y las ovejas comen pasto, después beben agua, por eso él dice que en aguas de reposo me pastoreará. Y después te ves que las ovejas se tiran, ¿verdad? Así hacen también las vacas, muchos animales, los bueyes, usted lo ve y así son. Y Dios nos lleva a esos lugares, hermano. Es así. ¿Y dónde es eso? En el desierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sea apartado del mundo. Y es algo que no entendemos. Mira, cuando nosotros estamos todos haciendo algo y hay una persona que no está de acuerdo con Dios, Dios empieza a propiciar cosas. ¿Y para qué? El deseo de Dios es que la persona entienda y se acerque a Él. Ese es el deseo de Dios. Y debe ser el deseo de todos los cristianos, ¿me entiendes? Porque no me imagino un cristiano que diga, no, Señor, llévate esas ovejas para otro lugar. No, está enfermo. Que ese loco. Pero no necesariamente es lo que la persona ha entendido. Porque es la habilidad del ser humano
El ser humano siempre y cuando pueda tener algo que le dé como un aval, eso es lo que él necesita. El ser humano no quiere vivir las cosas realmente, no las quiere pasar, no quiere pasar por ello, porque es más fácil tener algo que me avale ya a mí en aquello y yo me voy a hacer otras cosas. Con Dios no es así. Con Dios, si tú reconociste a Jesucristo, bueno, adivina qué, ahora todo el tiempo que te resta, Jesucristo va a ser tu Señor. Así tiene que ser, porque así es la salvación. Porque aquel que murió y volvió a vivir por ti, lo hizo para que tú vivieses por aquel que murió y volvió a vivir por ti. Para eso lo hizo. Entonces, cuando tú lo confiesas como Señor, toda tu vida va a ser honrándolo a Él. Es así. Mira, en muchas iglesias hay divisiones porque unos desobedecen y otros obedecen. Pero la división la causa simplemente la desobediencia que va en contra de la obediencia. Y viene la división. ¿Por qué? Porque hay desobediencia.